Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. A esta hora permanece cerrada la vía Bogotá-Villavicencio, luego de un aparatoso siniestro que tuvo lugar en la entrada del túnel de Quebrada Blanca. Un vehículo cargado con combustible, aparentemente su conductor perdió el control debido a la falta de frenos, lo que resultó en una colisión seguida de una explosión que desencadenó un incendio dentro del túnel. El conductor del tractocamión resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario en Villavicencio. La concesionaria vial Coviandina habilitó el tráfico sobre el puente metálico ubicado en el sector de Naranjal como vía alterna. Como consecuencia del cierre de la vía Bogotá-Villavicencio se ha generado un trancón monumental en todo el corredor vial. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Luego del anuncio por parte del líder del ELN, Antonio García, en el que condicionó el fin del secuestro a una financiación, el fiscal general Francisco Barbosa calificó este hecho como una desfachatez. El jefe del ente acusador le hizo un llamado al gobierno para impedir que los recursos estatales lleguen a las cuentas del grupo armado. Por su parte, la policía anunció que incrementará los operativos para dar con cabecillas de esa organización que tengan órdenes de captura vigentes. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los empresarios insisten en que el aumento al salario mínimo sea concertado, esto a pocos días de que se cumpla el plazo para llegar a un acuerdo y evitar que entonces el aumento lo defina el gobierno vía decreto. La ANDI aseguró que se debe tener en cuenta la situación económica del país. Solo los sindicatos han llevado una propuesta a la mesa, que es del 18%. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Israel lanza más de 100 ataques en Gaza y en la frontera con Líbano. Presidente de Argentina recorta más de 5.000 empleos que estaban por contrato con el Estado. Pánico por inundación en el norte de Argentina. Una luz arrastra puentes y carreteras y deja incomunicada a una población. Caos por nevada en Estados Unidos. Decenas de camiones atrapados en carreteras de Nebraska. Alerta por récord de frío en China. Los termómetros caen a 40 grados bajo cero. La defensa de Israel aumentó su ofensiva en el sur y en el norte de Gaza. Bombardeó 100 objetivos en los que dice que apuntó a miembros de Hamás. Y además reiteró que la guerra puede durar meses hasta completar el objetivo, que es eliminar a Hamás. Israel busca ganar la guerra a como dé lugar contra Hamás. En las últimas horas, la defensa israelí ha atacado más de 100 objetivos de Hamás en Gaza, centrando las operaciones en Jabalía, en el norte de la franja, y en Yan Yunis, en el sur, dejando 241 personas fallecidas, elevando la cifra a 20.915 desde el inicio de la guerra. La milchama הזו מטרות הכרחיות ולא פשוטות להשגה. היא מתקיימת בשטח מורכב. לכן המלחמה תימשך עוד חודשים רבים ואנחנו נפעל בשיטות שונות כך שההישג יישמר לאורך זמן. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su segunda visita a las tropas, le reitera su compromiso de continuar la guerra hasta el final. Por otro lado, el ministro de Defensa de Irán ha amenazado a Israel, declarando que el pueblo hebreo pagará el precio y que su país responderá de modo estricto y efectivo. Tras operación militar llevada a cabo por la defensa de Israel en Damasco, capital de Siria, en la que falleció un alto cargo de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Sayed Rashid Musavi, uno de los principales asesores militares del gobierno de Irán en Siria, encargado de coordinar la colaboración militar entre los dos países. Estados Unidos ataca varias instalaciones de milicias proiraníes en Irak en respuesta a los ataques contra sus bases militares, bombardeos que dejaron al menos 18 personas heridas. Tras un ataque del ejército de Estados Unidos en la madrugada contra grupos proiraníes en el país árabe, en represalia por el lanzamiento de drones y misiles contra bases estadounidenses en territorio iraquí, Irak confirmó la muerte de una persona y 18 heridos, entre ellos varios civiles.
Por su parte, en un comunicado, el gobierno iraquí condenó los ataques de Estados Unidos como un acto hostil, no constructivo, que no sirve a los intereses comunes, y a su vez calificó de inaceptable las agresiones contra sedes de las misiones diplomáticas extranjeras y las bases con presencia de asesores militares de países amigos. La Casa Blanca señaló que el bombardeo a grupos proiraníes en Irak fueron ordenados por el presidente Joe Biden, tras ser informado de que 3 soldados estadounidenses habían resultado heridos, uno de ellos de gravedad tras el lanzamiento de varios drones contra sus bases. Situación que deja en la cuerda floja relaciones entre ambos países, complicando las formas de llegar a entendimientos a través del diálogo conjunto para poner fin a la presencia de la coalición internacional. El presidente de Argentina, Javier Milei, anuló por decreto la renovación de más de 5.000 contratos públicos y anunció que también revisará 1 millón de planes sociales para detectar posibles irregularidades. Con el fin de mitigar los problemas financieros que tiene Argentina, el presidente Javier Milei elimina por decreto 5.000 contratos públicos para el próximo año y revisará 1 millón de planes sociales para detectar irregularidades. Según investigaciones judiciales, se prevé que 160.000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera irregular. El objetivo de todo esto es transparentar el sistema, que cobren el plan aquellos que lo necesiten y que dejen de significar un negocio para los intermediarios o los titulares de las organizaciones o de los movimientos sociales. De acuerdo con el portavoz de la presidencia argentina, estos planes tendrían un valor total de 10.000 millones de pesos argentinos, por lo que la población de Argentina no deben hacerse cargo de este dinero. El objetivo del gobierno argentino es transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que los planes sociales dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales. Fuertes lluvias azotan la provincia Catamarca en Argentina, ocasionando crecidas en los ríos, lo que ha generado una avalancha. Las fuertes corrientes de agua que llevaban árboles, piedras y barro derribaron un puente, dejando a la población sin poder cruzar a los pueblos vecinos. Hasta el momento, las autoridades no han reportado fallecidos. Nebraska, en Estados Unidos, continúa azotado por tormentas de nieve, lo que ha dificultado la movilidad en varios estados del medio oeste de los Estados Unidos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta invernal continuará afectando partes de las llanuras norte, central y del medio oeste superior, donde habrá fuertes nevadas, lluvias heladas y fuertes vientos. Beijing bate récord de temperatura, alcanzando 40 grados Celsius bajo cero. La capital de China no vivía un diciembre tan frío desde 1951. La capital china desde 1951 no vivía un diciembre tan frío, marcando récord al alcanzar temperaturas de menos 40 grados. La ola de frío y la caída de nieve ha arrasado varias zonas del país. Un observatorio meteorológico en Beijing ha registrado más de 300 horas de temperaturas bajo cero desde el 11 de diciembre, la mayor cantidad en todo un mes que aún no termina. La capital también ha soportado 9 días consecutivos de temperaturas inferiores a menos 10 Celsius en este periodo, por lo que autoridades de la ciudad emitieron la segunda alerta más alta por las tormentas de nieve, por lo que se pidió a las empresas ofrecer a los empleados condiciones de trabajo flexibles y desplazamientos escalonados. Avanza la caravana de 10.000 migrantes, conocida ya como el éxodo de la pobreza, que salió de México rumbo a la frontera con Estados Unidos. Los migrantes piensan exigir a las autoridades estadounidenses permisos de tránsito para poder avanzar sin temor a ser deportados. Con banderas en mano, bolsos en espalda y una pancarta que lleva escrito "Éxodo de la pobreza", miles de migrantes de 24 nacionalidades caminan hacia la frontera de México con Estados Unidos, con la esperanza de poder ingresar al país americano, en la que buscan mejorar su condición de vida y reencontrarse con familiares.
Mientras miles de migrantes entran ilegalmente a Estados Unidos todos los días, más de 11.000 personas siguen esperando en albergues y campamentos la entrada al país americano. Además, en Tijuana, la frontera con San Diego, California, se estima que 3.800 migrantes de países como México, Cuba, Haití y Venezuela se alojan en refugios. Según el Centro de Damnificados, es el éxodo más grande del año, por lo que se espera que delegados de alto nivel del gobierno estadounidense se reúnan en México para discutir con el presidente Andrés Manuel López Obrador las acciones que deberán tomar en los próximos meses para enfrentar la crisis migratoria. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en lo que va del año, al menos 2,2 millones de migrantes han llegado a la frontera sur de Estados Unidos. El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, encarcelado por el presidente Vladimir Putin, se pronunció desde su nuevo sitio de reclusión, manifestando que se encuentra bien. Navalny movilizó enormes protestas antigubernamentales antes de ser encarcelado en 2021, tras sobrevivir a un intento de asesinato por envenenamiento. El pasado agosto, un tribunal amplió su condena a 19 años por cargos de extremismo y dictaminó su traslado a una prisión de régimen especial que suele albergar a presos especialmente peligrosos. La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento turco aprobó el ingreso de Suecia a la OTAN, un paso clave hacia la ampliación del bloque occidental que ha tomado ya 19 meses debido a las exigencias justamente de Turquía. La decisión del Comité turco se produce luego de negociaciones entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre la posible compra de 40 aviones F-16 por parte de Turquía a los Estados Unidos. Suecia ayudaría a reforzar la organización del Tratado del Atlántico Norte y a fortalecer las defensas de Europa frente a Rusia, especialmente después de la invasión de Rusia a Ucrania. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán triplicó en las últimas semanas hasta 9 kilogramos al mes la producción de uranio enriquecido al 60%, cerca del nivel necesario para crear un arma nuclear. El gobierno iraní desde el año 2019 comenzó a incumplir con las restricciones de producción del elemento químico de un acuerdo que aceptó en 2015 para limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. Desde entonces ha acelerado sus esfuerzos técnicos y ha limitado el acceso y el control por parte de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Fue presentado un robot humanoide que tiene la habilidad de caminar tan rápido como un ser humano. En China, un joven y talentoso diseñador ha estado trabajando en un robot humanoide llamado H1. Con una altura de 1,8 metros y un peso de 47 kilogramos, este impresionante robot puede caminar tan rápido como un humano adulto. Gracias a la tecnología de inteligencia artificial, H1 también está incorporando varias funciones nuevas y ha demostrado que aprende rápido. Wang Xinxing planea actualizar aún más al H1, dándole al robot una mayor funcionalidad y una gama más amplia de aplicaciones, haciéndolo más útil en la vida de las personas. Estos avances son un reflejo de los incansables esfuerzos de los ingenieros en la búsqueda de la innovación en este campo de la rápida evolución a medida que la tecnología continúa mejorando. Muy buenas noches. El señor ex vicepresidente y ex ministro del Interior y de Justicia fue designado por el señor ministro Zuna de Justicia como miembro de una comisión de alto nivel que debe preparar para el Congreso y el gobierno un proyecto de gran reforma a la justicia en Colombia. El doctor Magallanes es nuestro invitado esta noche. Primero, doctor Germán, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué lo condujo a hacer eso, a meterse en semejante desafío? Pues usted lo recordó, yo fui ministro de Justicia. Bajo Santos. En el gobierno Santos. Para ese entonces funcionaba Interior y Justicia, sí, en el mismo ministerio. Y anteriormente había sido por muchos años miembro de la Comisión Constitucional
que se ocupa de los temas de justicia. Desde ese entonces, recurrentemente he presentado al Congreso proyectos de reforma constitucional y proyectos de ley. Tantos años, y ha sido francamente imposible tramitar un proyecto integral de reforma a la justicia. De manera que cuando recibí esta invitación, no podía sustraerme de concurrir a la comisión y exponer en ella toda mi visión de lo que debe ser el temario que conduzca algún día a una importante reforma a la justicia. Bueno, doctor Vargas, esta decisión suya de aceptar la invitación que le ha hecho el ministro de Justicia, ¿supone algún otro tipo de compromiso suyo con el gobierno? No, ninguno. Usted sabe que nosotros estamos, y yo, en la oposición. Soy muy crítico del desempeño del gobierno. Lo soy también de todas las iniciativas que han presentado al Congreso y que, por fortuna, no se han tramitado. Pero no podía abstenerme de concurrir a una comisión cuyo único compromiso es aportar mi visión sobre los temas de justicia. Quiero anticiparle, el ministro me envió la minuta de lo que va a llevar a esa comisión. Hay algunos temas interesantes, otros lo son menos. Y yo también le envié al ministro, antes de aceptar, el texto de la reforma constitucional que radicamos desde hace 6 meses en el Congreso y que se focaliza en los aspectos que yo creo más relevantes: descongestión, acceso, seguridad jurídica que tanto necesita el país, correcta administración de la justicia y muchos otros temas de actualidad. Una reforma a la justicia tiene que ocuparse de dotar a los jueces y a la Policía Nacional de muchos más instrumentos de los que hoy carecen, si queremos enfrentar el tema de seguridad ciudadana adecuadamente. No puedo dejar de mencionarle el tema carcelario. Tantos años hablando de una reforma del IMPEC. Mire usted estos días lo que ha ocurrido en las URIs. Eso es reiterado. La consulta previa. Le puedo mencionar, hay 10.000 proyectos de inversión parados en Colombia por cuenta de la consulta previa y de los licenciamientos ambientales. De manera que más allá de los temas de la propia justicia, de la celeridad y de lo que ello implica, pues esta comisión no puede sustraerse de estudiar varios temas, entre otros los que les he mencionado. Usted, doctor Vargas, dijo hace un minuto que el señor ministro Osuna le envió una especie de resumen de los proyectos que usted considera importantes, de los que le planteó el ministro. ¿Cuáles son esos temas que usted considera importantes? Bueno, la minuta del ministro viene enfocada más a temas de derechos humanos, de resarcimiento de víctimas, y yo me temo mucho que en esa comisión se va a discutir lo que será la estructura legal para una eventual desmovilización de los grupos hoy alzados en armas. Lo que en su momento se llamó la ley de sometimiento, que fue retirada del Congreso en el semestre pasado. Usted está hablando de la paz total y la inclusión del paramilitarismo, del narcotráfico. No, la ley de paz total ya fue aprobada y actualmente se encuentra en revisión en la Corte Constitucional. Contra ella cursan varias demandas y ya la Corte se pronunció al respecto. Pero después de la ley de paz total llevaron otra, que llamaban de sometimiento, que el Congreso no quiso tramitar y este semestre que termina tampoco fue presentada al Congreso.
Yo supongo que en esa comisión se va a discutir muy en detalle el alcance y las facultades para abordar ese proceso. Pero en su opinión, doctor Vargas, ¿el narcotráfico debe hacer parte de la negociación de paz total? Mi visión es que el narcotráfico lo que tiene es que encarar un proceso de desmovilización y de sometimiento a la justicia, sin que a ellos se les reconozca el estatus político. Ahí hay una diferencia con los grupos que llamamos guerrilleros. Yo supongo que esa va a ser una negociación difícil, porque ahí involucran temas como la extradición, como la entrega de bienes, y en el fallido proyecto, el reconocimiento a la posibilidad de que ellos conserven parte de su patrimonio. Yo estoy en total desacuerdo con ese planteamiento. En consecuencia, doctor Vargas, si la violencia generada por el narcotráfico es uno de los factores de violencia en Colombia, no es posible la paz total. Lo que es posible es acordar unas condiciones de sometimiento bajo las normas actuales del Código Penal. ¿Cómo ve usted el legislativo? Porque acaba de decir que varios proyectos presentados por usted que tienen que ver con la reforma a la justicia, que tienen que ver con el narcotráfico, no han sido ni tramitados. Pues es que estar en la oposición es complejo. Los proyectos que nosotros hemos llevado al Congreso pues no han ni siquiera sido discutidos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Es la consecuencia de estar en la oposición, donde la agenda la fija el gobierno. ¿Pero hay una especie de veto a la oposición? No, pero se priorizan los proyectos del gobierno, así ha sido siempre. Pero si no son mayoría. El gobierno, sí, por supuesto, la coalición de gobierno sigue dándole prioridad en el trámite a la agenda del gobierno. El pacto histórico que está trabajando solitariamente no tiene mayoría. No crea que tan solitariamente. ¿Tiene coalición? Mire, usted me leyó el domingo. Desde el 20 de julio del año anterior, el gobierno obtuvo unas mayorías muy grandes en la elección de Congreso. El pacto histórico pasó a ser la primera fuerza política en el país. Y antes de la posesión del doctor Petro, el Partido Liberal, el Conservador, la U y los Verdes se declararon partidos de gobierno. Y eso no ha cambiado. No, sí, con todo respeto, doctor Barroyeras. ¿Por qué? El Partido Liberal es el que lo independiente. No, oficialmente sigue siendo partido de gobierno. Y yo tengo entendido... Es que eso es un estatus político que usted no puede modificar sino una vez en el periodo. El Partido Liberal no ha comunicado al Consejo Nacional Electoral que cambió su estatus de ser partido de gobierno a partido independiente. Por eso. Y ha sido el Partido Liberal el que más ha colaborado en el trámite de las escasas reformas. Fueron ellos, en gran parte, responsables de la aprobación en la plenaria de la Cámara del nefasto proyecto que versa sobre la salud. Es decir, señor doctor Vargas, el señor ministro de Salud no metió las patas por utilizar un programa popular a propósito del Partido Verde, sino que dijo la verdad. ¿En qué sentido? En que era parte del gobierno. Por supuesto. ¿Recuerda usted que lo dijo? Pero es que el Partido Verde, en su comportamiento en el Congreso, está fracturado en dos. De manera que una parte del Partido Verde hace quórum y vota los proyectos del gobierno, pero no se comportan de manera unitaria. Parece que al Partido Verde, para ellos, no rigiera la ley de bancadas. Pero en este momento, por ejemplo, doctor Vargas... Igual a lo que pasa con el director del Partido Liberal, el doctor Gaviria, que permanentemente fija líneas rojas, critica los proyectos que cursan en el Congreso, pero parece que muchos de los representantes liberales no lo escuchan con la atención que debieran. Pero lo propio le ocurre al Partido Conservador. Su presidente, el doctor Efraín Cepeda, ha dicho de todas las maneras posibles la inconveniencia del proyecto
que reforma la salud. Sin embargo, sus representantes en la Cámara, me refiero a los conservadores, lo votaron favorablemente. Entonces, ¿hay una indisciplina total en los partidos? En muchos, Pues en no todos. en los partidos que estamos en la No, oposición. Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Verde, están trabajando. En la Cámara. La esperanza que guardamos es que cuando una iniciativa como la que reforma la salud y para mal llegue al Senado, haya un poco más de disciplina. Bueno, miren, hace un momento usted me hablaba de las propuestas del ministro Osuna sobre la justicia. ¿Cómo anda la justicia en Colombia? Pues yo le diría que ha mejorado, pero nos falta mucho. En los temas que ya le mencioné, la congestión sigue siendo agobiante. Es increíble que en Colombia un proceso de ejecutivo tarde 6 meses, un proceso ordinario tarde el tiempo que tiene. Hay procesos que llevan 10 años. Ese es uno de los temas que tenemos que abordar. Este es de los pocos países en el mundo donde un proceso puede tener hasta 6 instancias de revisión, incluidas las de la Corte Constitucional. Y entonces, mire, doctor Vargas, ¿qué hacer para lograr la descongestión? La descongestión. A ver, yo quiero plantear en esa comisión, para descongestionar hay que modificar muchos procedimientos que dilatan, que dificultan, que retardan la buena administración de justicia, pero también hay otros muy novedosos. Por ejemplo, vamos a proponer en esa comisión algo que ya funciona en muchos países. Los abogados a tiempo parcial son profesionales no vinculados a la rama que pueden prestar un servicio como auxiliares de la justicia. Los notarios también pueden colaborar mucho en muchos asuntos hoy a cargo de la justicia cuando los pleitos no son litigiosos. Pero yo también quiero llevar a esa comisión un aspecto que en Colombia es primordial, la seguridad jurídica. He defendido que le demos al precedente judicial fuerza para que los jueces, los tribunales, tengan que estar sometidos a los precedentes judiciales que fijen las altas cortes. Lo que vemos hoy en Colombia es que cada tribunal interpreta la ley de manera distinta. Eso no puede seguir porque crea mucha inseguridad jurídica. A esa comisión vamos a llevar algunas propuestas para dotar de instrumentos a la Policía Nacional, a los fiscales y a los jueces en temas que tienen que ver con la inseguridad ciudadana. No puede ser lo que estamos viviendo en Colombia, que un delincuente entra 30, 40, 50 veces a la cárcel. Más tardan en judicializarlo a que éste recupere su libertad. Yo no comparto en eso la posición del ministro, que no cree ni en el concepto de peligrosidad, ni tampoco en la reincidencia. No es posible que una persona reincida en la misma comisión de un delito y que eso no tenga consecuencias a la hora de tomarse medidas frente a su libertad. Pero por eso concurrí a la comisión, para llevar a esta muchísimos aspectos que el gobierno no está contemplando o no vienen en la minuta. Y se los expresé al ministro y estuvo de acuerdo con que fueran planteados en esa comisión. Pero déjeme decirle algo, soy moderadamente optimista porque he vivido a lo largo de estas décadas demasiados esfuerzos e intentos por reformar la justicia en Colombia, todos infructuosos. Mire, doctor Calderes, la dimensión de la falta de justicia en Colombia es de tal magnitud que la tutela se convirtió en el único instrumento al que puede recurrir hoy el ciudadano para que hagan justicia. Comparto con usted. Vimos la cifra
que 700. informó la Corte Constitucional. Nunca habíamos llegado a 800.000 tutelas tramitadas anualmente. Ese es el reflejo de la inoperancia y de la morosidad en la justicia. La tutela que estaba consagrada en la Constitución para preservar solo unos derechos esenciales, se ha convertido en el único instrumento a través del cual se puede acceder a la justicia en Colombia. ¿Qué idea tiene usted para que acceso a la justicia sea atendido? Porque no es posible que la Corte Constitucional tenga una sala de 2 miembros para resolver tutelas y tiene 800.000. Es que mire, la regla general hoy, como lo estamos comentando, es la tutela. Sí. Y entonces usted encuentra que los magistrados de las altas cortes no hacen la casación porque el 90% de su tiempo lo emplean resolviendo tutelas. Y lo mismo los magistrados de tribunales. Así es. Invertimos toda la justicia en Colombia. ¿Cuál es su propuesta? En materia de tutela, pues no es para limitarla, pero uno tiene que estar legitimado en la causa. Las tutelas tienen que tener algún límite. Yo, por ejemplo, soy enemigo de que las altas cortes sigan conociendo de asuntos de vecindario vía tutela. Las salas de casación no están hechas para eso. Eso debe tener una instancia ante los tribunales superiores y eventualmente, para unificar jurisprudencia, llegar a la Corte Constitucional. Pero no podemos tener a los jueces de todo el país destinando el 90% de su tiempo a resolver tutelas. No digo que no sean importantes, pero en general son asuntos de vecindario, que tiene que apelarse a la tutela porque la justicia no opera. Hay que recuperar las funciones de los jueces en los casos que son de su conocimiento. Pero entonces, doctor Vargas, ¿cómo hacer para que estas 800.000 personas no tengan que recurrir a la Corte Constitucional, que son 2 miembros? Pues mire, en materia de procesos yo también tengo un conjunto de ideas. Por ejemplo, en los Estados Unidos funciona una cosa que se llama el proceso espejo, que es que cuando ya hay una sentencia, se aplique para todos los casos fácticos de manera igualita, de suerte que no tenga que surtirse un trámite procesal eterno. Eso no existe en Colombia. Mejor dicho, aquí la tutela no hace doctrina. Es que la tutela es para casos individuales. Sí, por eso. Y lo que yo le estoy comentando es que la tutela, como todos los instrumentos legales, debe agilizarse para que al mismo caso fáctico se aplique la misma doctrina. Y para eso es la reforma a la justicia, para que la justicia opere sin necesidad de tener que apremiar a los jueces vía tutela. Porque la tutela es muy efectiva en Colombia, porque le confiere horas al juez para que falle en uno u otro sentido. Pero de la tutela también se ha abusado en este país. ¿Cómo es posible que a través de una tutela que es un incidente, que se falla en horas, sí, se puedan estar tumbando sentencias de los tribunales o aún de las altas cortes, después de que son conocidas en una jurisdicción especializada? Ya lo estamos viendo. Yo no creo en la procedencia de tutelas contra sentencias emitidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema. O por el tribunal. Es lo que se ha llamado en el pasado el choque de trenes, sí, que lo hemos visto, la Corte Constitucional tutelando sentencias de casación o emitidas por el Consejo de Estado. Sí. Esta reforma puede ser también una buena oportunidad para evitar en el futuro ese choque de trenes que con frecuencia se presentan. Mire, el caso más sonoro actualmente es la tutela que está a consideración de la Corte Constitucional sobre el caso del Contralor General de la República, que están tutelando una providencia emitida por el Consejo de Estado. ¿Y qué no falló? Mejor dicho, ideal sería si llegáramos a ciertos consensos sobre los asuntos que le he mencionado: descongestión, para buscar celeridad en la justicia, acceso, seguridad jurídica y una correcta administración de la rama, que abre otra gama de discusiones hoy en el tapete. ¿Debe existir o no la Procuraduría General? Los magistrados pueden
o deben tener funciones nominadoras o deben separarse de la elección de contralor, de procurador. Son todos temas bien interesantes, ¿no? Por supuesto. Sobre estos dos temas, doctor Vargas Lleras, ¿usted qué opina? Yo opino que la Procuraduría debe acabarse. Debe acabarse. Sí, porque todos esos funcionarios podrían integrarse a la rama jurisdiccional prestando un mejor servicio. Y desaparecer como Ministerio Público. Sí, es que desde que introdujimos en Colombia el sistema acusatorio, los conceptos de la Procuraduría en los procesos penales no son tenidos en cuenta. Y ahora ha surgido la aplicación de la sentencia de la Comisión Interamericana, en donde la Procuraduría perdió competencia frente a congresistas, frente a alcaldes, frente a gobernadores. Desde la denuncia Entonces, Petro. para disciplinar. Desde Petro. Desde la sentencia Petro. Cuando la Corte penal. Cuando la Corte, que luego fue reiterada. Entonces, yo creo, además, el derecho disciplinario está subsumido en el derecho penal. Este es de los pocos países en el mundo donde aún subsiste la Procuraduría cumpliendo esas funciones. ¿Y sabe cuánto nos cuesta la Procuraduría al año? Bastante más de $1 billón de pesos. ¿1 billón? 1 billón anualmente. Muy útil sería que ese presupuesto y funcionarios muy competentes que laboran allá sean trasladados a la jurisdicción ordinaria. Le iba a preguntar eso, que las funciones que hoy ejerce la Procuraduría las asuma ¿quién? Pues es que el derecho disciplinario básicamente hoy ha dejado de ser relevante. No, pero sí tienen funciones de suspensión de funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes. Sí, pero cuando las conductas ya denominadas graves o muy graves, todas constituyen delitos y son de conocimiento de la jurisdicción penal. Mira, pero son temas todos interesantes. Pero absolutamente, mire, la pregunta final, pero no tengo sino, o usted, doctor Vargas, sino 2 minuticos. La gran petición de la gente es que algún día tengan acceso a la justicia, el país. ¿Qué va a proponer usted en esa comisión? Pues, sobre eso. Todos los temas que ya le mencioné. Claro que se requiere más funcionarios judiciales. Claro que se requiere un mejor presupuesto. Ahora que hablábamos del presupuesto asignado para el año entrante, la justicia, todo el aparato judicial, incluido la fiscalía, incluido jueces, vale la 10ª parte de lo que se destina a la educación. La 10ª parte. Así no es posible. Cuando vemos que los resultados en materia de educación son terribles, ¿cómo es posible que el año entrante vayamos a gastar 70 billones de pesos para la educación? Yo no me opongo a eso, sin exigir ningún resultado. Y es lo que ha venido ocurriendo año tras año. ¿Y la responsabilidad de quién es? De los maestros, que están todos sindicalizados. En FECODE, que se apropió del sistema educativo en Colombia hace décadas. ¿Por qué usted, que ha anunciado que hará parte de la Comisión de Reforma a la Justicia, la mayor expresión de justicia o de injusticia, doctor Vargas Lleras, que hay en Colombia, es la falta de salud pública eficiente? Y el gran problema que hay es la privatización de la justicia a través de las EPS. ¿Me acepta usted para mañana este programa? Con mucho gusto, sobre este obviamente. tema. Con mucho gusto. Lo hacemos con mucho gusto y muchísimas gracias. A usted. Y muchísimas otras cosas con el doctor Germán Vargas. Les agradezco la atención y los invito mañana para la continuación de este programa. Noticentro 1, CMI. Caos en la vía por accidente de camión cisterna que provocó incendio en el túnel de Quebrada Blanca. A esta hora permanece cerrada la vía al llano. Autoridades habilitaron un paso alterno. Antonio García dice que para concretar fin de los secuestros se debe financiar al ELN.
Fiscal General califica como una desfachatez condición del ELN para cesar secuestros. Empresarios insisten en concertar el aumento del salario mínimo antes que se cumpla el plazo. Gobierno prepara decreto para aumentar más de 4% el avalúo catastral. Fallo que sacó del cargo al alcalde de Cali sentencia que el mandatario incurrió en una falta grave por permitir millonario contrato en plena pandemia. Renta joven, nuevo subsidio del gobierno Petro a jóvenes en el país. Beneficiarios recibirán entre 200,000 y 1 millón de pesos. Ex jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe, general retirado Mauricio Santoyo, citado a declarar en la JEP. Precio del dólar sigue bajando y rompe el piso de los 3.900. Se cotiza a 3.871. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Un gigantesco trancón se presenta en la vía Bogotá-Villavicencio luego del siniestro de un vehículo cargado con combustible en el túnel de Quebrada Blanca. Aunque la vía permanece cerrada, la concesión habilitó un paso provisional en ambos sentidos por el puente militar ubicado en la zona. El accidente tuvo lugar en la entrada del túnel de Quebrada Blanca cuando un vehículo cargado de nafta aparentemente perdió el control debido a la falla de frenos, resultando en una colisión seguida de una explosión que desencadenó un significativo incendio dentro del túnel. Este video muestra el momento exacto cuando el carro cisterna se estrella con una pared del túnel y se produce el volcamiento con una explosión. Se presenta un incidente en el kilómetro 55 más 500 metros de la vía Bogotá-Villavicencio. Esto debido al volcamiento de un camión cisterno, el cual transportaba nafta. A pesar de que el conductor del tractocamión logró salir antes del impacto, lamentablemente las llamas lo alcanzaron, causándole quemaduras. Fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario en Villavicencio. La concesionaria Vialco Viandina dio a conocer los horarios para el tráfico sobre el puente Metálica ubicado en el sector de Naranjal, pues por este tendrán que circular los vehículos que utilicen la vía. Como consecuencia del accidente, la vía Bogotá-Villavicencio se cerró durante varias horas, generando un trancón monumental en todo el corredor. Informamos a todos los viajeros que por temas de seguridad la vía está totalmente cerrada en este sector hasta que no se haga la verificación de las diferentes condiciones y riesgos que se puedan presentar dentro del túnel. Las autoridades implementaron una solución alternativa al habilitar el tráfico en ambos sentidos a través de los túneles en dirección Villavicencio-Bogotá. La empresa Coviandina hará mañana una revisión del túnel para saber si lo habilitan o tienen que hacerle algún arreglo debido a la explosión. Dura arremetida del primer comandante del ELN, Antonio García, contra el gobierno. Una vez más, García insiste en que el tema del fin de los secuestros debe estar ligado al tema de la financiación de esa guerrilla mientras permanezca la vigencia del cese el fuego bilateral. Darle continuidad a este proceso. García asegura en su mensaje de Telegram que aún no existe ningún acuerdo sustancial sobre la paz, por cuanto el proceso de participación de la sociedad, cuyo trabajo es construir una agenda de cambios para el país, aún está en su fase inicial. A renglón seguido, García dice que el cese de los secuestros debe estar ligado a dos elementos. En primer lugar, la prórroga del cese el fuego bilateral que vence el 29 de enero de 2024. El líder de esta guerrilla asegura que el segundo punto, para concretar el fin de los secuestros con fines económicos, debe ser la financiación del ELN y el proceso de paz. Dicha suspensión de retenciones está relacionada con otro acuerdo referido a la financiación del ELN y el proceso de paz. Para este propósito, García revela que se acordó conformar un equipo integrado por delegados y asesores de las partes, con el acompañamiento del representante del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, del Reino de Noruega y del Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación. Dicha comisión será la encargada de proponer las fuentes, vías y actividades ligadas a la financiación del proceso de paz y del cese del fuego bilateral con el ELN. Una vez definidas estas fuentes, será, según García, la mesa de diálogos de paz entre las dos partes la que definirá este tema. En resumen, García dice que son 3 puntos concretos que se deben dar simultáneamente para el fin de los secuestros. Es de sentido común que estos 3 asuntos mencionados están relacionados, tal como aparecen redactados en los textos. Primero, prórroga del cese el fuego temporal. Segundo, suspensión de retenciones con fines económicos. Y tercero, la financiación, donde el segundo punto no podrá darse sin el tercero, mejor dicho simultáneamente, para que todos seamos interpretados.
Desde la Comisión del Gobierno prefirieron no dar declaraciones públicas, pero aclararon que los acuerdos firmados ya no tienen reversa y que ahora lo que se deben es cumplir. Y el fiscal general Francisco Barbosa calificó como una desfachatez la condición de la guerrilla del ELN para suspender los secuestros a cambio de financiación. El fiscal calificó como una desfachatez el condicionamiento económico del ELN para cesar los secuestros. Uno no puede sentarse en una mesa de negociación a que le garanticen cómo va a reemplazar el lucro criminal que ha tenido en los últimos años. Es decir, los colombianos de bien tienen que estar pensando en que van a sacar recursos de sus impuestos, seguramente, para pagarle a una organización criminal. El jefe del ente acusador criticó la posibilidad de que los recursos de los impuestos sean destinados a la guerrilla. Un rechazo de que a los colombianos de bien les metan la mano al bolsillo, personas que además están teniendo problemas por trabajo, personas que además están viendo con preocupación cómo sus finanzas quedan afectadas y ahora pues entonces hay que pagarle a la criminalidad adicionalmente a eso. Barbosa también habló sobre la reforma a la justicia que presentará el gobierno en la próxima legislatura y dijo que no fue invitado a la discusión. Ya no me invitan. Porque yo creo que se preocupan que yo esté en cualquier mesa. Pero lo que sí quiero decir es que esperaron hasta que yo me fuera para presentar la reforma a la justicia. Ahora bien, espero que de todos modos todas las fuerzas políticas en el Congreso de la República frenen lo que haya que frenar e impidan que acaben la estructura de la rama judicial del poder público. De otra parte, Barbosa habló sobre el nuevo remesón en la policía y cuestionó el cambio del director de la Dijín. Desde la Policía Nacional también hubo respuesta al comandante del ELN. El recién nombrado director del Gaula anunció una ofensiva para quienes sigan cometiendo secuestros y tengan órdenes de captura vigentes. En diálogo exclusivo con Noticentro 1 CMI, el coronel Elber Vicente Alfonso Sanabria, nuevo director del Gaula de la Policía Nacional, le respondió al ELN, grupo armado que en las últimas horas condicionó el compromiso de no secuestrar al expresar que para dejar de cometer este delito deben ser financiados. La instrucción del gobierno, la instrucción del mando institucional es que todo aquel que venga a delinquir o que continúe delinquiendo, tenemos la instrucción de colocarle toda la capacidad institucional para judicializarlos, para capturarlos y para que queden con medida de aseguramiento en centro carcelario. Respecto a secuestros perpetrados por otros grupos como disidencias FARC y Clan del Golfo, respondió: sin importar de qué grupo sea, todo aquel que delinca en esta parte del secuestro y la extorsión tiene que ser investigado. El alto oficial, quien llega a ser jefe de todo el Gaula, también reveló que desde el Ministerio de Defensa ya se aprobó una alta suma de dinero para fortalecer esta dependencia. Tenemos 3.000 millones de pesos que va a ser bien significativo para adquirir unas herramientas que nos va a permitir contrarrestar en este aspecto. Este es el balance de la policía respecto a los secuestros perpetrados en 2023. Tenemos un incremento del 56% frente al secuestro, pero con unas líneas investigativas claras frente a estas personas que hoy se encuentran cautivas, que hoy se encuentran secuestradas. Este es el balance de la extorsión. A mediados de año llevábamos un incremento significativo que llegamos a tener hasta el 23% de incremento. Hoy lo estamos cerrando con un incremento en estos momentos del 1%. Hizo referencia a las llamadas a la línea 165 de víctimas de secuestros y extorsión. El 77% de las personas que logran comunicarse allí, que son potenciales víctimas, no se logra materializar la extorsión. Esto representa más de 158.000 millones de pesos en lo que va corrido del año. El nuevo comandante del Gaula tiene orden directa del gobierno nacional de bajar los indicadores del secuestro y de la extorsión para el 2024. Y hubo una nueva masacre en Colombia, esta vez en Cundinamarca, en zona rural del municipio de Mosquera. Ahí 3 personas, integrantes de una misma familia, fueron asesinadas aparentemente por bandas locales que operan pues en ese sector. 2023 termina con unas cifras de violencia similares a las del 2022. ¿Qué hay detrás de los responsables de las masacres?
Las masacres no las están cometiendo solamente los grupos armados de alto impacto. El 30% de las masacres las cometen estos grupos, el ELN, el Estado Mayor Central, las autodefensas gaitanistas, pero la otra gran parte la está cometiendo las pequeñas bandas, especialmente asociadas al microtráfico. ¿Por qué el asesinato de líderes? Lo que está sucediendo con los líderes sociales es que no solamente lo está matando por ser líderes, sino especialmente por pertenecer a un proceso, por defender un proceso de ampliación de resguardo, el proceso de implementación del acuerdo de paz, el proceso de creación o generación de un consejo comunitario. Entonces aquí lo que hay que hacer es fortalecer los procesos que están teniendo en estos momentos los líderes sociales y las comunidades. El departamento que más ha sufrido la violencia en el segundo semestre es el del Cauca. Especialmente por el incumplimiento del cese al fuego por parte del Estado Mayor Central, especialmente el bloque occidental del Estado Mayor Central. Este es el bloque que no está cumpliendo con el cese al fuego y se ha venido denunciando por parte de las comunidades, de las organizaciones, de la Defensoría del Pueblo, este incumplimiento por tener una permanencia y un fortalecimiento de los diferentes negocios que tienen, especialmente en el departamento del Cauca. En total, 2023 deja por ahora 188 líderes sociales asesinados y 94 masacres. La última de ellas, la ocurrida en zona rural de la vereda San Francisco, en la finca Santa Marta del sector Planadas, en Mosquera, Cundinamarca. El asesinato de líderes comunitarios aumentó en 8 departamentos del país, según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo. Cauca, Chocó y Putumayo son las regiones con más violencia. La Defensoría del Pueblo publicó el más reciente informe relacionado con asesinato de líderes sociales. Llamar la atención de los 163 asesinatos de líderes sociales en el año 2023, en los 11 meses que llevamos del año 2023 conforme al boletín que presenta la Defensoría. Preocupa en el informe el aumento en el asesinato de líderes comunitarios. Encontramos que 69 de ellos tienen que ver con asesinatos de líderes comunitarios y líderes comunales. Vemos con mucha preocupación esta situación. Estos son los territorios más afectados. Que da cuenta y corresponde al 66% de estos asesinatos tienen que ver con 8 departamentos del país, dentro de los cuales está Chocó, dentro de los cuales está Nariño, dentro de los cuales está Antioquia, dentro de los cuales está el departamento del Cauca. El llamado es a la policía y al ejército para proteger a estas personas. Exhortamos a las autoridades del orden nacional, departamental, a que articulemos esfuerzos que nos permitan precisamente proteger y garantizar los liderazgos sociales. Según la Defensoría del Pueblo, la responsabilidad recae sobre grupos armados como ELN, disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y Clan del Golfo. ¿Esto por qué se da? Se da precisamente por la presencia, por el accionar de los grupos armados ilegales que se encuentran en el territorio, donde efectivamente estos liderazgos ejercen cada uno de estas dignidades. Según cifras de Indepaz, desde la firma del acuerdo de paz en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, son 1.596 líderes asesinados. Las autoridades anunciaron el envío de fuerza pública a Cartagena del Chairá, donde disidencias de las FARC instalaron pancartas. El grupo armado instaló las pancartas en presencia de la ciudadanía. Estos documentos contienen publicidad de esa disidencia, como vemos, y también mensajes alusivos a la protección del medio ambiente. La denominada Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, se atribuyó los ataques a los peajes en la vía Bogotá-Villavicencio. Según este comunicado, las fuerzas que integran la Segunda Marquetalia desarrollaron la campaña militar Óscar Montero en recuerdo del Paisa, asesinado un año. Para estos ataques, dice la Segunda Marquetalia, se puso en marcha una nueva concepción operativa. Por ello reconocieron como propios los ataques en los peajes en la vía al llano. La policía capturó en el Valle del Cauca al primo de alias Otoniel, ex jefe del Clan del Golfo, quien según las autoridades se hizo cargo del negocio del envío de cocaína luego de la extradición del capo. Por medio de su cuenta de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que mediante una operación de inteligencia policial fue capturado alias Atilio, primo de alias Otoniel, el ex jefe de todo el Clan del Golfo, quien fue extraditado hacia los Estados Unidos. Identificado como Jacobo Rodríguez Úsuga, sería el cerebro del negocio de la cocaína luego de la extradición de su primo Otoniel.
A través de operaciones de inteligencia de la Policía Nacional, se ha capturado a Jacobo Rodríguez Usuga, alias Atilio, integrante del Clan del Golfo y jefe de sus envíos de cocaína al exterior. Se calcula la exportación mensual de más de 15 toneladas de cocaína que este hombre lograba realizar. Este sujeto ya había sido capturado en el 2013. A pocos días de que se acabe el plazo, empresarios insisten en la concertación del aumento del salario mínimo para el 2024. Este jueves se reanudará la mesa de concertación del salario mínimo. Los empresarios insisten en una concertación para que el aumento no se termine definiendo vía decreto. Estamos convencidos de que debemos hacer el esfuerzo, no por negociar, sino por concertar, entendido como el ejercicio en donde estamos nosotros sentados buscando construir entre todos la mejor decisión para Colombia. El dirigente gremial recordó que se debe tener en cuenta la situación económica del país. Los hogares colombianos han vivido una situación especialmente dura este año en términos de inflación, en términos de tasa de interés, y el desempleo no ha cedido suficiente todavía. En este orden de ideas, la responsabilidad que tenemos todos es la de tratar de producir una cifra que nos garantice mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y de las familias colombianas, al tiempo que nos aseguremos de que estamos para el año entrante creando las condiciones macroeconómicas para que la inflación siga cediendo y para que el Banco de la República tenga razón en disminuir las tasas de interés. Los trabajadores se mantienen en su propuesta de un 18% de aumento para 2024. El gobierno alista el decreto de avalúo catastral para el 2024. Este sería superior al 4%. Este es el proyecto de decreto que propone un aumento del avalúo catastral de los predios urbanos de un 4.51% desde el 1 de enero de 2024. El documento también habla de un aumento de 2.55% para predios rurales dedicados a actividades agropecuarias y el reajuste para predios rurales podría ser de 4.51%. No se realizará el incremento en los avalúos catastrales de los predios urbanos y rurales formados o actualizados durante el 2023 serán los establecidos mediante los respectivos procesos de formación o actualización catastral. Y las excepciones son: los reajustes de que trata el presente capítulo no aplicarán para predios del Distrito Capital de Bogotá, ni para los correspondientes a los catastros descentralizados, los cuales pueden decidir calcular un índice de valoración predial diferencial. El proyecto está publicado para comentarios. La Procuraduría declaró como responsable de una falta disciplinaria grave al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por permitir la ejecución de un contrato de más de 11.000 millones de pesos para la realización de la Feria de Cali en 2020, en plena pandemia. Así lo detalla el fallo de 80 páginas que emitió el Ministerio Público. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fue suspendido de su cargo luego de que la Procuraduría estableciera que hubo irregularidades en un contrato de 19.000 millones de pesos en 2020 para la celebración de la Feria de Cali en plena pandemia. En un documento de 80 páginas, el Ministerio Público dice que no se sustentó por qué se debía realizar el evento y cuál era su relación con el COVID-19. La realización de una feria no ostenta en sí misma carácter esencial. Su realización se justifica por la necesidad de asegurar la supervivencia de las personas sensiblemente golpeadas por el confinamiento social. Para la Procuraduría, el alcalde siempre tuvo conocimiento de que se podría incurrir en alguna irregularidad. Como se pudo evidenciar, el disciplinado contaba con amplio conocimiento de las funciones como alcalde de la ciudad de Cali, de conformidad a lo vislumbrado en su hoja de vida. La suspensión del alcalde por 4 meses puede ser apelada en la Procuraduría. Gestar Salud, el gremio de la CPS del régimen subsidiado, reiteró su preocupación porque el gobierno sigue sin definir el incremento de la UPC para el próximo año. Faltan 5 días para que termine el año y no se conoce aún cuánto subirá el giro anual realizado por el gobierno a las EPS por cada afiliado. Con el propósito de que tanto los proveedores como prestadores de servicios de salud conozcan cuál es ese incremento y todos, las EPS, los prestadores, los proveedores, tengan referencia de cuáles son los incrementos a los que se puede negociar, aspirar en la vigencia 2024. Para las EPS el aumento debe ser superior al 16%. Estamos esperando que tenga un incremento real entre el 6 puntos por encima de la inflación y 8 puntos por encima de la inflación, es decir, entre el 16 aproximadamente
y el 18% tendría que ser el incremento. En el evento en que esta definición no se dé, de acuerdo a lo que determina la ley, el incremento tendrá que darse con el IPC causado de la vigencia 2023. Esta situación nos preocupa por cuanto no reconocería un incremento real. Si se define con la inflación, el aumento estaría cercano al 10%. El gobierno del presidente Gustavo Petro alista una resolución que fija las reglas del juego para el programa Renta Joven, el nuevo subsidio que reemplazará a Jóvenes en Acción. Los beneficiarios recibirán desde 200.000 pesos hasta 1 millón de pesos por estudiar o realizar trabajo social. El programa Renta Joven es el nuevo subsidio del gobierno Petro para los jóvenes. Lo recibirán a partir del próximo año aquellos de escasos recursos en condición de discapacidad, víctimas del conflicto o hijos de madres cabeza de familia. Serán transferencias condicionadas para quienes cursen carreras en universidades, en el SENA o realicen trabajo social. Habrá 2 tipos de subsidio. Uno para educación superior. Los beneficiarios recibirán 400.000 pesos por cada periodo académico. Otros 400.000 si culminan el semestre con un promedio mínimo de 3 y si obtienen un promedio superior a 4, recibirán 200.000 pesos más. También habrá una transferencia monetaria por trabajo social y se pagará por horas destinadas al voluntariado. Será mínimo de 200.000 pesos y máximo de 350.000 pesos. Los requisitos para acceder a Renta Joven serán tener entre 14 y 28 años de edad, cursar o estar graduado de bachillerato, estar matriculado en un proceso de formación complementaria o educación superior, estar registrado en el SISBEN 4, el censo indígena o en las bases de datos de restablecimiento de derechos del ICBF y no estar en el programa Jóvenes en Paz. La Procuraduría alertó por la baja implementación del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. En un informe que será presentado ante el Congreso, el Ministerio Público denuncia demoras en la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC. La Procuraduría pide al gobierno y a los alcaldes que prioricen la financiación del acuerdo. En un video enviado por la Procuraduría a este noticiero explican los hallazgos. La Procuraduría alertó sobre la falta de ejecución de 1 billón de pesos del presupuesto general de la Nación en compromisos derivados del acuerdo de paz. Asimismo, la Procuraduría advierte sobre el riesgo de seguridad para los ex-FARC. Es de preocupación la grave situación de seguridad que se presenta en los territorios, especialmente para el ejercicio de los liderazgos. El balance de 2023 será presentado al Legislativo para su análisis. Y por su parte, el Gobierno Nacional respondió a la advertencia de la Procuraduría sobre la baja ejecución de los recursos del Acuerdo de Paz. Reconoce un atraso en 800 de los más de 1.000 proyectos y dijo que se avanza en una estrategia para destrabar la implementación del acuerdo. Muy serio. Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio, una de las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz en los municipios más afectados por el conflicto, aseguró que los retrasos de los que habla la Procuraduría obedecen a proyectos contratados en el gobierno anterior. De 1.300 proyectos para la paz, 62% registran problemas en su ejecución. La mayoría de los proyectos presentan, digamos, un avance dentro del cronograma, pero hay un buen número, más o menos la mitad, que presentan retrasos que pueden llegar a ser superiores al 80% y un gran número de ellos retrasos que pueden ser superiores al 50%. Ante el desalentador panorama, la agencia viene adelantando mesas técnicas con el propósito de destrabar los proyectos. Los más graves están en el Magdalena, Cesar y La Guajira. En nuestro caso, en lo de la RT, más o menos en un 60% hemos logrado avanzar en la solución de esos problemas. En este gobierno se han terminado 410 proyectos del Acuerdo de Paz, de más de 1.330 contratados en el gobierno Duque, y se han aprobado 610 proyectos nuevos por 3 billones de pesos. La Jurisdicción Especial para la Paz llamó a declarar al ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, el general retirado Mauricio Santoyo. El oficial tendrá que acudir el próximo 21 de marzo a una audiencia de aporte a la verdad para hablar sobre la relación de la fuerza pública con los paramilitares en el conflicto armado. Posteriormente, la JEP evaluará la información que entregue Santoyo para definir si avala su ingreso a ese tribunal. El gobierno dejó en firme la resolución que define las condiciones de trabajo para los reclusos. El documento dice que el trabajo penitenciario será remunerado y que el pago no puede ser inferior al salario mínimo.
Además, los procesados o condenados que trabajen deben estar afiliados al sistema de riesgos laborales. A partir de hoy, entrar al ejército, a la armada y a la policía no tendrá costo. El presidente Gustavo Petro firmó este martes el decreto que establece la gratuidad en las matrículas. Los jóvenes podrán estudiar gratis en las fuerzas militares y de policía. El presidente de la República sancionó este decreto que le otorga el beneficio a los estudiantes vulnerables nuevos o que ya estén vinculados. El gobierno cubrirá el 100% de la matrícula en los programas técnicos, tecnológicos y profesionales para los infantes de Marina, soldados del Ejército y patrulleros de la policía. Los requisitos serán los siguientes: ser colombiano, estar matriculado en un programa académico de pregrado, pertenecer a una familia vulnerable con Sisbén 4, no tener título profesional universitario y cumplir con los demás requisitos de ingreso inherentes a la carrera militar y de policía. Con esta norma se beneficiarán alrededor de 12.000 estudiantes. La inversión asciende a 35.000 millones de pesos. Una tragedia vive la comunidad Arhuaca, en el Magdalena. El gobernador indígena Danilo Villafañe murió ahogado cuando intentaba rescatar a 2 menores de edad en el mar. Como un héroe, murió uno de los líderes arhuacos más representativos de esta comunidad aborigen, quien no escatimó esfuerzo para rescatar a 2 menores que se ahogaban en el mar, en el área rural de Santa Marta, donde una de ellas también falleció. En los hechos se alcanzó a solicitar apoyo a Guardacosta de la Armada Nacional, a la Secretaría de Gestión de Riesgo Distrital, Policía Metropolitana, y pese a los esfuerzos humanos de los familiares cercanos e instituciones, solo se alcanzó a recuperar con vida a una mujer. La menor, Erika Chaparro Izquierdo, y el gobernador Danilo alcanzaron a ser trasladados al puesto de salud de Huachaca, en donde se realizaron todas las maniobras de reanimación, pero lamentablemente confirmaron su deceso. El Cabildo Gobernador trabajó de la mano con los presidentes de turno en la conservación y preservación de la madre tierra, representando a Colombia a nivel internacional. La embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Salavata, calificó como una pérdida muy grande para los pueblos de la Sierra Nevada la muerte del gobernador arhuaco Danilo Villafañe. El pronunciamiento de la diplomática fue hecho a través de un video enviado a Noticentro 1 CMI. Es para el pueblo arhuaco una pérdida muy grande la desaparición de Danilo Villafañe como uno de los líderes importantes de nuestro pueblo, que deja sus huellas sobre todo en la recuperación de un territorio tradicional, de un medio ambiente necesario para la Sierra Nevada y la cultura de los miembros de los pueblos indígenas de Sierra Nevada y también del pueblo arhuaco. Y un ciudadano estadounidense murió luego de enfrentarse a bala con la policía en el municipio de Malambo, en el Atlántico. Norphilip Blaine Norvell, nacido en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, conducía una motocicleta por el barrio Colombia del municipio de Malambo. Cuando patrulleros le solicitaron una requisa, el hombre huyó. Hubo una persecución, pero el norteamericano se refugió en la terraza de una vivienda. Desde allí, según las autoridades, disparó contra policías que reaccionaron y respondieron. En un procedimiento policial en el municipio de Malambo es reducido un ciudadano, quien era señalado por la comunidad de portar un arma de fuego. Al ser requerido por las unidades policiales, esta persona esgrime un arma de fuego contra nuestros uniformados, quienes en una rápida acción lo reducen. Es trasladado a centro asistencial, donde desafortunadamente fallece. Informó la Policía Metropolitana de Barranquilla que ya en 2 ocasiones este año Norphilip Blaine había sido capturado por porte ilegal de arma de fuego. El gobierno nacional prohibió el ingreso de plásticos de un solo uso a áreas naturales protegidas y parques nacionales. A través del decreto 2232 se prohíbe el ingreso y comercialización de plásticos de un solo uso en áreas protegidas y parques naturales del país, como vasos, platos, cubiertos desechables, pitillos y manteles de fiestas. Esto incluye parques nacionales, reservas de la biosfera, humedales Ramsar, pero también ecosistemas sensibles como los páramos y los ecosistemas marinos. Excluye la prohibición para comunidades que vivan allí o guardaparques del Sistema Nacional de Parques Nacionales, que tendrán que tener un sistema
de manejo. El decreto también define sanciones. El no cumplimiento puede acarrear sanciones entre 5 y 50.000 salarios mínimos, pero también el decomiso de los elementos. Tengamos, por lo tanto, unas vacaciones sostenibles, unas vacaciones en consonancia con la naturaleza. Los parques nacionales, las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es para el disfrute de todos los colombianos, para la preservación ambiental. Cuidémoslos y mantengámoslos libres de plásticos de un solo uso. El documento le da competencia a los ministerios de Ambiente y Vivienda para fortalecer organizaciones de recicladores. Servicio Noticentro 1 CMI. Consejos para conservar hábitos saludables en diciembre. Mi recomendación es que para poder deleitar todas esas delicias de la temporada de fiestas, desayunemos de una manera un poco más balanceada, almorcemos de una manera un poco más balanceada, ¿sí? Para poder tener, digamos, equilibrio en la noche y poder comer todo lo que queremos comer en esta época. Éxodo de migrantes de México llegan a frontera con Estados Unidos. Beijing registra récord de temperaturas bajo cero y el gobierno de Argentina anula 5.000 contratos públicos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Mientras avanza el éxodo de migrantes de 24 nacionalidades hacia la frontera sur México con Estados Unidos, el estado de Texas implementó un nuevo método para trasladar migrantes, utilizando vuelos privados además de los tradicionales autobuses. El primer vuelo con alrededor de 120 migrantes abordó y aterrizó en Chicago. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirá con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para tomar medidas sobre la crisis migratoria. Beijing batió récord de horas de temperatura bajo cero en lo que va del mes de diciembre desde 1951, después de que una ola de frío arrasara amplias zonas del país con constantes nevadas. Algunas áreas del noreste alcanzaron menos 40 grados Celsius. El presidente de Argentina, Javier Milei, elimina por decreto 5.000 contratos públicos para el próximo año y revisará 1 millón de planes sociales para detectar irregularidades. Según investigaciones judiciales, se prevé que 160.000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera irregular. El precio del dólar llegó a su nivel más bajo desde junio de 2022. Se cotizó a 3.871 pesos. Después de las festividades de Navidad, el precio del dólar arrancó la semana con tendencia a la baja. La divisa se cotizó en su promedio a 3.871 pesos, que representa una reducción de 44 pesos frente al cierre del pasado viernes. Las menores operaciones de fin de año y las recientes decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de la República en el ámbito local han generado una tranquilidad en los mercados. La moneda no se cotizaba a esos niveles desde junio de 2022. Creemos que va a incidir en la tasa de cambio de manera importante lo que sucede en los Estados Unidos y esa inflación que viene muy fuerte hacia abajo. La tendencia se mantendría en próximos días a la espera de los últimos datos como la definición del salario mínimo. Lo que hará que definitivamente el dólar en Colombia, como decimos en el día a día, siga bajando a pesar que el Banco de la República hace recortes y va a hacer recortes en las tasas de interés. Finalmente el barril de petróleo cerró al alza. La DIAN cerró el local de almacenes Éxito en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá por irregularidades en la facturación electrónica. Así amaneció la sede del Éxito del Centro Comercial Unicentro en la capital del país. El cierre del establecimiento comercial se efectuó por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN al encontrar supuestas inconsistencias con el manejo de la factura electrónica. Cabe notar que la entidad ha realizado 355 cierres en establecimientos de todo el país por incumplimientos en el debido proceso de facturación. Por esta razón, solo en Bogotá este año se han cerrado 83 establecimientos en diferentes partes de la capital, incluyendo sectores comerciales, locales y grandes superficies. Frente al caso del Éxito en Unicentro, la empresa respondió a través de un comunicado. Si bien acatamos la decisión impartida por la DIAN relacionada con un supuesto incumplimiento de una de las obligaciones definidas por los nuevos procedimientos de facturación electrónica, no la compartimos. Este local reabriría sus puertas el próximo jueves.
Gremios de la producción y comercio exterior reclaman al gobierno por fallas en la sistematización y en las medidas aduaneras que están afectando el sector. En carta abierta al director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, gremios de la producción nacional y comercio exterior enviaron una voz de protesta por las dificultades que se vienen presentando en los trámites sistemáticos de la aduana. El llamado se suma al de Analdex al señalar que los problemas de nacionalización para las importaciones y demás aspectos está generando sobrecostos de hasta 50.000 millones de pesos diarios. Piden una solución inmediata a un tema que ya lleva 40 días. Los importadores no pueden ingresar o les da doble operación, le duplica la operación, no les da los recibos, las operaciones se tienen que hacer manual. Ahí hay un riesgo inmenso para la entidad. Yo espero que la entidad esté gestionando el riesgo de contrabando. Además del tema sistemático, se suma un proyecto de decreto que obliga a unos trámites que hoy son voluntarios. Los puertos me dicen no tenemos la capacidad, la infraestructura para hacer las operaciones. Entonces, creo que la intención puede ser muy buena, pero no han tenido en cuenta las capacidades. Se espera una solución desde el gobierno para evitar incumplimientos de pedidos de los empresarios. Avianca anunció esta noche que desde febrero de 2024 volverá a operar la ruta Bogotá-Caracas. La aerolínea informó que ofertará 4 frecuencias y 1.400 sillas a la semana. Los días en los que funcionará esta ruta son los martes, los jueves, sábados y domingos. En la página de Avianca ya están habilitados los tiquetes. Bogotá, Antioquia y Bolívar son las regiones de Colombia con mejores índices de internacionalización. Esto lo dice un informe del Ministerio de Comercio que analiza la capacidad de las empresas regionales para mejorar sus canales de exportación de bienes, de ciencia, de tecnología y de innovación. Completan el ranking de los primeros 5 puestos Caldas y Atlántico. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,15% a 1.183 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 4,86% a 1.940 pesos. La acción que más bajó fue la de la Bolsa de Valores de Colombia, con una pérdida de 0,69% a 11.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 6.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,43% a 2.360 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.871 pesos con 45 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.900 pesos. Un euro cuesta 4.350 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 94 centavos. El azúcar se transó en 20 con 46 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75 con 14 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $80 con 44 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.360 pesos. Atención, hay una noticia al cierre. Cuando realizaba labores de patrullaje fue asesinado el intendente de la policía, Jonathan Álvarez, quien se desempeñaba como subcomandante operativo de la policía de Florida en el Valle del Cauca. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.